donde el educador sea fundamentalmente acompañador, estimulador, orientador de procesos, pero asignar cada vez un rol más activo al estudiante, bueno, en eso sí hay acuerdo. Y han surgido durante mucho tiempo distintas tendencias, las famosas pedagogías emergentes del siglo XXI, tendientes justamente a ver, bueno, vamos a intentar lograr mejoras. Y ahí tenemos el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en integración, el aprendizaje basado en ludificación, el aprendizaje basado en gamificación, el aprendizaje basado en servicio, el aprendizaje basado en retos, y seguimos el aprendizaje basado en, bueno, enseñanza para la comprensión, el aprendizaje basado en la mirada de ciencia, tecnología, ambiente, sociedad, el aprendizaje basado en, el aprendizaje basado en, el aprendizaje basado en. Hay un montón de alternativas y los didactas, los más especializados, dicen, ¿y cuál es el mejor? No sabemos. Si hubiera uno que es el mejor, ya se hubiera generalizado. Sería muy fácil, pero no hay ninguno que sea el mejor. Quienes abrazan la ABP, bueno, realmente se basan en investigaciones que son estudios de caso. Por supuesto, también si son estudios de caso que se refieren a aquello que consideramos lo mejor. Aquellas investigaciones sobre enseñanza en base a gamificación, aprendizaje en base a gamificación, dan unos resultados estupendos, pero son estudios de caso. Y hay una gama enorme. Los didactas de punta lo que dicen, bueno, qué bueno poder utilizar más de una tendencia, de repente un tiempo una, un tiempo otra, o por lo menos ser conscientes de que el camino único en realidad hoy se sabe que no da resultado. Por eso justamente tantas alternativas, tantas posibilidades y ninguna generalizable todavía. No. Bueno, y hoy decíamos que aparentemente en la reforma curricular que se nos viene, parecería que hay énfasis en las competencias, nos parece bien, no tenemos ningún desacuerdo, pero no vemos que sea incompatible competencias, contenidos. Entonces vamos justamente a tratar de alguna manera de revalorizar los contenidos, los saberes, como componentes bien importantes dentro de lo que es la educación. Por allí poníamos para los alumnos lograr un amplio dominio de contenidos de diferentes características, dificultades, áreas del saber. Tiene importantes beneficios, más allá de que muchos de ellos puedan no tener una aplicación práctica, concreta o inmediata. El saber no ocupa lugar, es verdad. Las neurociencias muestran toda la potencialidad que tenemos los seres humanos con esa cantidad increíble de neuronas, esa cantidad increíble de circuitos que se van formando, que se van modificando, que van progresando y que realmente nos permiten aprender muchísimo. No ocupa lugar el saber, no ocupa lugar. O sea que a no tener temor al respecto. Y saber más siempre va a ser beneficioso para los estudiantes. Hay una tendencia, para mí muy dolorosa, de que nuestros alumnos no pueden aprender. Como no pueden aprender, los tratamos como alumnos que no pueden aprender. Les pedimos casi nada, y como les pedimos casi nada, nos dan casi nada. Esa es la realidad, excepto, y no hay que olvidarse, los alumnos de élite. Porque los alumnos de élite concurren a algunas instituciones donde son hiperestimulados, hiper exigidos, trabajan hiper y todos los hiper, y por supuesto que aprenden muchísimo. El asunto es si la brecha no la estamos incrementando, embruteciendo, disculpen la palabra, a un sector mayoritario de la población y logrando una élite cada vez más diferente de los demás. Claro, es fácil si diseño una currícula que es para los demás, y mis hijos y mis familiares no tienen nada que ver con esa currícula, porque asisten a instituciones de élite y se forman de acuerdo a la élite. Cada uno podrá pensar lo que le parezca, y está bien. Yo en realidad tengo dudas
acerca de si está bien acrecentar la brecha y no sería mejor disminuir la brecha. En particular, adhiero a la postura de reducir la brecha y generar mejores condiciones para todos. También para los que tienen punto de partida muy deficitario. Entonces, estamos convencidos de que saber más, le hace bien a los estudiantes. ¿Para qué, por ejemplo? Y bueno, para mejorar su nivel cultural y las posibilidades de seguir aprendiendo. No es poco. Yo no me voy a conformar con que los alumnos del liceo, voy a decir 133, que no existe, manejan un vocabulario de pocos cientos de términos. Ay, por eso voy a conformar y voy a tratar de que sigan con un vocabulario de cientos de términos y nada más. Bueno, realmente estoy manteniendo una constancia de quienes vienen de situaciones de vulnerabilidad extrema. Por otro lado, saber más los va a ayudar a ser más competentes. Si saben menos competentes. Si saben más, van a ser más competentes. Adquirir y utilizar un pensamiento crítico, porque hay muchas frases que hoy vamos a ir nombrando que repetimos y no tienen casi significado, son frases huecas. Pero queda bien repetirlas, porque si las decimos, adherimos a algunos pensadores de punta. Está bien, pero no las analizamos. Y en realidad estamos repitiendo frases vacías de contenido. ¿Quién va a tener un pensamiento crítico si no sabe nada? ¿Qué pensamiento crítico va a tener? ¿De qué va a opinar si no sabe? No puede opinar. Está diciendo algo, pero pensamiento crítico es una opinión hueca. Valorar y procurar alcanzar buenos resultados. Ahora parece que, y lo vimos en alguna conferencia, el resultado no importa, sobre el proceso. Ah, ¿sobre el proceso importa? Bueno, para mí importa el proceso mucho. El resultado también, porque a mí me piden resultados. No alcanza solamente con la buena voluntad. La buena voluntad es importante, el resultado también es importante. Perdón. También cuando hablamos de resultados, tenemos que pensar de qué resultados estamos hablando. Estamos pensando en calificaciones, que por lo que estuvimos conversando varios de nosotros, es lo que se nos está pidiendo. No, no puede ser, tenés tanto con calificación insuficiente. Bueno, hay que ver cómo suben, ¿no? Esa será la consecuencia de que haya habido aprendizaje. Nosotros lo que aspiramos es a otra cosa, a que haya buenos resultados de aprendizaje, que se van a ver en calificación. Sí, muy pertinente el aporte de Mónica. El resultado no es el número lejos está del aprendizaje muchas veces, y lo sabemos. Y sabemos también que hay presiones, porque bueno, es real. El docente está presionado por el director que le pide que no tenga tantos alumnos con nota baja. El director está presionado por institutos y liceos que le pide que no haya tantos alumnos con nota baja. El inspector de institutos y liceos está presionado por que le pide que a su vez está presionado por que le pide que. Pero bueno, nosotros estamos hablando de resultados de aprendizaje, no de nota, estamos hablando de resultados de aprendizaje. Y por otro lado, le va a ayudar a aprender. Otra de las frases que usamos y que las usamos al barrer sin analizar suficientemente qué queremos decir. Bueno, vamos a ir analizando de alguna manera cada uno de estos aspectos que consideramos importantes en cuanto a que saber más va a ayudar a los alumnos a ser mejores ciudadanos y tener una vida mejor. Por ejemplo, le va a mejorar el nivel cultural y las posibilidades de continuar aprendiendo. Es algo que va a lograr el alumno si logra aprender más. Todos sabemos, hoy hemos comentado, que hay una desigual distribución de lo que algunos llaman el capital cultural y que tiene mucho que ver con el punto de partida de cada alumno, su lugar de origen, su entorno social, familiar, económico, cultural. Eso hace que haya una distribución muy desigual del capital cognitivo, el capital cultural. Sabemos también que nuestro sistema educativo es muy abarcativo, lo cual está bien. En un tiempo, llegar a la educación secundaria era para muy pocos. Por suerte hoy llegan muchos más y aspiramos a que llegue el 100%. Tal como ocurre en primaria,
que desde hace muchísimos años la cobertura de nuestro país es 100%. Bueno, todos aspiramos a que haya 100% de cobertura secundaria y ojalá 100% de egreso de secundaria también. Y nosotros consideramos que es necesario que todos nuestros jóvenes, todos los que asisten a educación secundaria, logren apropiarse de los contenidos más relevantes, puedan incorporar conocimientos, ser competentes, de modo de elevar sus niveles de formación y de cultura general. Siempre estamos aspirando a más, no conformarnos. Es fácil hacer un diagnóstico, son unos atorrantes, son vagos, no estudian, no hacen nada, no aprenden, no tienen motivación, no. Bueno, vamos a tratar de que sí, porque si nos quedamos solamente con todos los no, bueno, vamos a intentar que sí. Y Gregorio Luri, un catalán que tiene una vasta producción y que en particular nos gusta muchísimo su línea de pensamiento, dice, bueno, pero no quiere decir esto que el centro educativo se dedique solo a ser transmisor de contenido y se olvide de todo lo demás. Bueno, nosotros estamos valorando los contenidos, sí, pero bueno, no es solamente transmitir contenidos, hay muchísimo más que esto. Plantea Luri, hay que dar un cuerpo de conocimientos que haga crecer a las personas para que no reproduzcan los esquemas que en sus ambientes desfavorecidos culturalmente están acostumbrados a vivir. Aquel chico que viene del asentamiento con mucha dificultad del centro educativo, en determinadas condiciones, bueno, ojalá podamos lograr un progreso y que pueda de alguna manera salir de ese entorno no solamente físico, sino también cultural. Los alumnos deberían lograr lo que algunos autores dicen, bueno, un conocimiento poderoso. Y algunos didactas, Luri por ejemplo, dice, bueno, conocimiento poderoso es el que lleva a la motivación. Los alumnos no están motivados, puede ser, bueno, pero intentemos que de no motivados puedan estar algo motivados y tal vez muy motivados. El que educa la atención. Todos los alumnos cuando están en el aula están atentos. Mariana de repente está atenta a la profesora. Pedrito está atento al celular. Juan está atento al brochecito que encontró que tiene Analía que está en el costado. Analía a su vez está atenta a un dibujito que está haciendo con una trincheta en el banco, que estaba nuevo, pero que ahora va a tener un dibujito que está haciendo. Todos están atentos. Tratemos de que estén atentos a los contenidos de enseñanza que nosotros queremos que incorporen. Conocimiento poderoso el que da cuerpo a la posibilidad de un pensamiento crítico. Justamente, queremos que tenga pensamiento crítico, tiene que saber, no existe otra posibilidad. El que da seriedad a los aprendizajes y transmite la importancia del saber. Justamente, qué importante que es el alumno que de alguna manera vaya tomando conciencia de que saber importa. Y todos sabemos, el saber es poder, y claro que es poder, sí será poder. Y el que posibilitará que cada uno se haga grande en sus ideas. Bueno, que abrace determinadas convicciones, que las defienda porque tienen un sustento, porque hay un conocimiento poderoso que está detrás. Pablo Martínez, de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, plantea, vinculado con esto, es durísimo lo que plantea, pero consideramos que tiene toda la razón. Pablo dice, si a quien no tiene un capital cultural acumulado históricamente, se le retasea ese fragmento de capital cultural que puede ofrecer la educación, probablemente se lo está dejando más desvalido que antes. Atención, porque si todavía que viene de un entorno desfavorecido le estamos retaseando esa posibilidad y lo hacemos a diario sin querer, porque actuamos siempre con buena voluntad y con afecto, pero a veces lo hacemos, bueno, le estamos retaseando las posibilidades de mejorar. En la misma línea, bueno, antes de la misma línea, mencionar que
hay una línea de didactas que dicen, uy, pedagogías light, pedagogías bajas calorías, cuidado porque hemos caído en esto. Desde el italiano Tonucci, cuando plantea, bueno, los centros educativos, no, contenidos no, vamos a dedicarnos más bien a que los alumnos utilicen metodologías propias de la investigación científica, que sigan ese camino, que vayan adquiriendo justamente un pensamiento crítico, que sepan trabajar en equipo, que tengan buenas actitudes. Bueno, todo bien, y no importa el resultado, no importa que aprendan, importa justamente el camino. Bueno, aspiramos poco. Acá recuerdo siempre aquella famosa tendencia cuando estamos hablando del efecto Golem, por ejemplo, o su opuesto positivo, ¿no? Docentes con pocas expectativas logran pocos resultados, docentes con muchas expectativas logran mejores resultados. ¿Por qué? Porque tratamos distinto a los estudiantes. Cuando tenemos muchas expectativas, los tratamos de determinada manera. Y ese tratamiento que hacemos a esos estudiantes, a ese grupo, posibilita justamente mejores resultados. Esperamos poco, los tratamos de modo de que den poco. O sea que es como de alguna manera un círculo condenatorio. Esperamos poco, logramos poco, esperamos mucho, logramos poco, logramos mucho, porque lo hacemos así. En esto de que no importa lo que aprende el estudiante, sí importa la dedicación, la voluntad, el esfuerzo. Bueno, estamos cayendo en las pedagogías de bajas calorías. Bueno, pensemos si las queremos para nuestros hijos o nuestros familiares, porque es fácil para los demás y para los seres que nosotros queremos mucho, queremos también las pedagogías light. Bueno, se los dejamos para que lo piensen. También en esto de las pedagogías de bajas calorías hay como una tendencia de que el alumno únicamente va a construir su aprendizaje. Bueno, en realidad el alumno va a construir y se va a apropiar. Hay posibilidades, ustedes saben, de un aprendizaje directo, el que ocurre frente a determinada situación de la vida, y el aprendizaje mediado por una pantalla, mediado por un compañero, mediado por el docente, mediado por un libro. Las dos alternativas se van intercalando permanentemente. Y en cuanto a la forma en que se va produciendo, y bueno, el aprendizaje por apropiación continúa siendo válido. El estudiante se apropia de determinados contenidos que va transmitiendo el docente, y por construcción, el alumno va construyendo determinados procesos que conducen a transformar información en conocimiento y está aprendiendo. Pero todo por construcción es imposible, es una ilusión, porque si solamente se aprende por construcción, nuestros alumnos estarán aprendiendo tan poco, unos burros todos, porque realmente siempre se está aprendiendo por construcción a partir de lo anterior, a partir de saberes previos, a partir de un lenguaje previo, a partir de estructuras previas. O sea que solo construyendo, bueno, es una ingenuidad extrema. Por eso algunos autores dicen el constructivismo, sí, estamos de acuerdo, lo apoyamos, todos somos constructivistas, quedaría espantoso decir que no, todos somos, pero hay momentos en que el alumno está construyendo y hay momentos en que el alumno se está apropiando. Una clase magistral no es mala palabra, puede ser una forma de que algunos alumnos aprendan estupenda, pero si es una clase magistral y no todas las clases son magistrales, ¿no? Las clases magistrales sería un aburrimiento extremo, no estamos diciendo eso, estamos diciendo un poco de todo. Sí, Mónica. Distinguiríamos que, por ejemplo, en la didáctica francesa se habla de que se apropia del saber que produjo otro, ¿no? La ciencia, por ejemplo, en nuestro caso, la química es una construcción de saberes, y la persona se va apropiando de eso
Y otra cosa son los procesos mentales por los cuales los construye en su mente, y es lo que decía el otro día Martín, que no podemos ver, ¿no? Pero a su vez nosotros no descartamos otras posibilidades de aprendizaje, porque además debemos reconocer que nosotros, por ejemplo, la generación nuestra, nadie hablaba de constructivismo, nadie pretendía que construyéramos nada, y el aprendizaje era bastante con tendencia memorística, a pesar de, por ejemplo, yo fui a una escuela primaria de práctica que era top. Pero uno piensa lo que hacíamos después y no era para nada constructivista, pero aprendimos, ¿no? Entonces no descartamos ninguna opción, ¿verdad? Un momento para cada cosa, porque se trata de eso, un momento para cada cosa. Incluso aquellos detractores del constructivismo, que también los hay, lo que plantean es, ¿pero cómo? ¿Se puede pretender que en poco tiempo, a veces con escasa motivación, se pueda llegar a aquello que a la humanidad le llevó un tiempo enorme, incluso siglos muchas veces? Pero bueno, son preguntas que se hacen algunos especialistas. Justamente la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿es la única psicología del aprendizaje válida? Bueno, en realidad hay distintas alternativas, pero no significa que no estemos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero no todo lo va a construir el estudiante. Y justamente por eso mismo, aquí nosotros pusimos una imagen de cada uno de los centros educativos de la ciudad de Durazno. Si hay alguno más, no lo encontramos, pero bueno, por lo menos estos 5, 3 oficiales y 2 privados, y arriba varios grupos de estudiantes. Centro educativo en servicio de los estudiantes, estudiantes que están en determinados grupos para poder mejorar, para llegar a fin de año distintos a como comenzaron, llegar a una versión mejorada de cada uno de ellos. Los centros educativos existen, entre otros motivos, para permitir que los niños y los jóvenes accedan a unos conocimientos que, abandonados a su espontaneidad, no adquirirían. Por eso esto del interés del alumno, pero ¿cómo? ¿Vamos solamente a lograr que aprendan aquello que les gusta? Bueno, aquello que les gusta y aquello que necesitan. No todo lo que les gusta. Lo que les gusta, bárbaro, pero más también. Nuestro amigo Luri, justamente gran defensor de los saberes y de la transmisión, plantea, bueno, el arte de aprender tiene mucho de copia y de imitación. La desvalorización de la transmisión afecta de manera directa al valor de los contenidos de la enseñanza y por lo tanto la relevancia del educador. Luri reivindica al educador y reivindica que cuando está exponiendo en una buena clase, cuando está transmitiendo, no está haciendo nada malo, si lo hace bien, obviamente, y si no es lo único que hace, por supuesto. Y plantea también que el centro educativo es el ámbito privilegiado de la transmisión y no solo de la construcción del saber, y no la descarta para nada, al contrario, plantea que se complementan, pero que ninguna puede desaparecer. Y debería ejercer su función con el convencimiento de que asume al mismo tiempo un deber, un motivo de orgullo. Estar, convencidos de que lo nuestro es importante, es valioso y que provocamos aprendizaje por transmisión y provocamos aprendizaje por construcción. Depende de la situación en que nos encontremos. También habíamos hablado de la competencia. Saber más va a ayudar a los alumnos a ser más competentes. Este suizo que trabajó mucho en Francia, y muchas veces lo asociamos a un francés, pero en realidad nació en Suiza, Perrenot, plantea que una competencia es la capacidad de actuar de manera eficaz en una situación definida, una capacidad que se apoya en conocimientos, pero que no se reduce a ello, porque se moviliza un conjunto de recursos cognitivos para enfrentar con pertinencia y eficacia distintas situaciones. Nos va a permitir resolver situaciones concretas, situaciones de la vida, con eficacia, pero está apoyada siempre en conocimientos.
Y no es lo mismo hablar de capacidad como algo potencial y competencia, capacidad que ya se pone en juego y permite resolver situaciones de distinta índole. Un diseño curricular basado en competencias, que nos parece bien, no, vuelvo a decir, no descartamos, pero empobrecido en contenido, podría peligrosamente ir dejando afuera del alcance de los alumnos un enorme conjunto de saberes culturales construidos a lo largo de la historia de la humanidad, si estos no tienen aplicación concreta. Por eso el riesgo, cuidado, competencias, sí, si los contenidos y los saberes también están presentes. Si no, estamos en serio problema. Para evitar este riesgo, debería existir siempre un adecuado equilibrio entre contenidos y competencias en nuestros cursos. Volver a tratar de llegar a ese equilibrio. Hay una tensión entre competencias y contenidos en las visiones de algunos autores. Bueno, tratar de llegar a un estado de equilibrio, ¿no? Y acá tenemos muchos trabajadores en caricatura y rescatábamos esta afirmación que nos pareció muy clara con Mónica: aprender a hacer, pero sin saber por qué y para qué se hace, limitándonos a formar en la simple ejecución de tareas, nos llevaría a conformarnos con una educación meramente utilitaria. Cuidado, si solamente vamos a enseñar a seguir un manual, a seguir instrucciones, bueno, tener cuidado, nunca vamos a poder crear manuales nosotros, siempre vamos a tener que seguir instrucciones de otros. Y si nuestra educación fuera meramente utilitaria, por un lado limitaría las posibilidades de progreso futuro de los alumnos. Sepan que esto de la educación para el mundo del trabajo, para lo práctico, es una tendencia planetaria. O sea, no estamos hablando de una tendencia de Uruguay, estamos hablando de algo muy generalizado, pero siempre generalizado para las grandes mayorías, no para el CERIT. Para el CERIT siempre se busca otra cosa. Era un poco el modelo que usaba la UTU, la Escuela Industrial, como se llamaba en aquel momento, ¿no? Es decir, aquellos estudiantes que la maestra en primaria entendía que no eran capaces de ingresar a una educación secundaria, iban a una educación media de perfil utilitario porque pobre, bueno, no le da. Entonces teníamos, por ejemplo, un sanitario que no podía calcular una pendiente. Entonces, bueno, si no puede calcular una pendiente, ¿cómo va a ser para que el caño desagüe? ¿No? Ese tipo de situaciones en las cuales no deberíamos volver a caer, porque ya vimos que no era por ahí. Y esa educación meramente utilitaria contribuiría a acrecentar aún más las diferencias y las posibilidades de nuestros jóvenes en función de los puntos de partida de cada uno de ellos. Siempre aspirar a más. Siempre aspirar a más, porque si buscamos poco y si esperamos poco, sin duda vamos a lograr poco. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque creo que se me ha ido la mano. Por otro lado, saber más va a ayudar a los alumnos a utilizar un pensamiento crítico. Cuando alguien brinda una opinión, no la sabe fundamentar, no tiene una base, bueno, no está usando un pensamiento crítico. ¿Qué pensamiento crítico si no sabe nada de la temática? Nada, está hablando, pero pensamiento crítico, nada, cero. Disponer y utilizar un pensamiento crítico requiere tener muchos y buenos conocimientos, saber más. Si no sabe más, no va a poder tener pensamiento crítico. Imposible. El proceso del pensamiento está vinculado directamente con su contenido, es decir, con el campo de conocimientos al que se aplica un razonamiento. No hay pensamiento crítico, no hay creatividad, sin los conocimientos adecuados acerca de la temática. Cuando hablamos de que queremos que nuestros alumnos tengan pensamiento crítico y no decimos nada más, hueco, no estamos diciendo nada, tiene que saber más para poder tener pensamiento crítico. Si sabe poco, no va a tener pensamiento crítico. Y estas afirmaciones son muy claras al respecto. Es muy frecuente hacer referencia a fomentar el pensamiento crítico, pero ¿cómo se va a lograr esto sin un lenguaje complejo y sin un conocimiento de la realidad?
porque no puede haber pensamiento crítico sobre conocimientos ausentes. No sabe nada. ¿Qué pensamiento crítico va a tener? ¿Queremos pensamiento crítico? Tiene que saber más. Para tener razonamientos en lugar de simples opiniones, para tener un pensamiento crítico, autónomo, se necesitan determinadas estructuras lógicas, un vocabulario amplio y conocimientos. El resto es hablar por hablar. Por eso, cuando en determinados ambientes vulgarizamos nuestra forma de comunicación porque no nos entienden, ¿y cómo nos van a entender si nosotros somos igual que ellos? Nunca van a acrecentar su vocabulario, su forma de comunicación. Nos estamos pareciendo a ellos. Estamos en realidad mimetizándonos. Vamos a tratar que se mimeticen para arriba y no nosotros ayudarlos a que queden abajo. Hace poco me pasó el nivel... Está un poco interrumpidora, profesora Franco. En un nivel no educativo, que yo había una persona con un vestido en un Facebook de una modista, y yo dije, qué lindo vestido, un color alucema, iridiscente, y una persona me dice, en una sola oración dijiste 2 palabras que nadie entiende. Era un color iridiscente, tampoco era para mí una cosa tan extraña. Si yo digo eso en una clase, eso lo dije en un ámbito donde se supone que la gente tiene cierto nivel cultural, ¿no? Entonces, tenemos que, bueno, a ver, ¿no sabés? Vicente, alucema, busquemos, hagamos, pero si nos limitamos a usar el vocabulario de ellos, vamos a terminar, vos, Nieri, ¿no? También en esto de que... Sí, bien. No, puede seguir, Franco, puede seguir. También en esto de que queremos valorar el saber más. Bueno, el saber más va a ayudar a los alumnos a valorar y procurar alcanzar buenos resultados. Existe una tendencia, a mí en particular me duele y me molesta esta tendencia, las dos cosas, dolor y molestia, me da fastidio realmente. Existe una tendencia muy extendida a no dar importancia a los resultados logrados en determinada tarea y conformarnos solamente con el esfuerzo, la intención y la buena voluntad. Hay que ver algunas rúbricas que los educadores utilizan, bajadas de Ceibal, obviamente, y maquilladas un poquito, donde los aprendizajes en sí están ausentes. Busquen los contenidos ahí, a ver qué encuentran. Si entregó la tarea a tiempo, está muy bien. Si utilizó el tamaño de letra apropiado, está muy bien. Si el póster tiene ciertas características, está muy bien. Todo bárbaro, pero tiene que ver con lo procedimental, tiene que ver con lo actitudinal, pero ¿y los contenidos que también tienen que estar involucrados? Ausentes. Bueno, no. Eso es, disculpe, espantoso. No puede ocurrir, pero es lo que estamos utilizando porque nos hemos acostumbrado, ¿no? Bueno, yo le había escrito inicialmente algunos ejemplos que es reales de que el resultado sí importa. A ver, quiero ver quién va a un dentista que es dedicado, es realmente lo más esforzado, hace todos los arreglos mal, pero tiene la mejor voluntad. Realmente la mejor voluntad. Se esfuerza muchísimo. A ver, un pintor que deja el piso todo enchastrado siempre, pero realmente es dedicado. La verdad que es dedicado y puntual, ¿eh? A las 8 está allí y se queda todo el tiempo. A ver si lo contratan. No, el resultado importa. Entonces, valoremos también el resultado. ¿El procedimiento? Sí, claro que sí. Pero el resultado también tiene importancia. No es una buena práctica educativa querer evitar las frustraciones de nuestros alumnos ocultando sus fracasos y dificultades. ¿Demostró aprendizaje 0? Bueno, es 0. ¿Demostró 0? Sí, no aprendiste nada. ¿Sí? La vida nos lleva a eso también. ¿Quién nos hace las cosas por nosotros después? Porque hay que preparar para el mundo real, no para un mundo ficticio. Ocultar a los alumnos el mundo real, por ejemplo, cuando les hacemos creer que no importan los resultados en sus tareas, sino la intención con que las llevan a cabo,
no los ayuda a mejorar. Por el contrario, no deja de ser una gran irresponsabilidad de los educadores y del sistema educativo en general. No ocultar la realidad, porque la realidad existe y los alumnos tenemos que preparar para un mundo real, no para un mundo ficticio. Al respecto, yo me acuerdo, puedo citar el ejemplo porque el docente no está, o la docente, y no identifico. Recuerdo una visita inspectiva que la primera producción escrita de los alumnos, todos tenían 7 menos 2 que tenían 1. Me llamó la atención, no están mal ni bien. Y bueno, le pido justamente para ver un poquito esas producciones escritas en que todos tenían 7 menos 2 que tenían 1. No están, pero ¿cómo que no están? Si acá están las notas, todos 7. No. Lo que pasa es que los alumnos, si yo hago escrito, les va mal. Entonces lo que hago el día del escrito, miro el cuaderno. El que lo tiene, 7. El que no lo tiene, 1. Así les va mejor. Yo la discusión que tenía con la docente o el docente, ¿y eso significa que aprendió más? No, pero no me resondan los directores porque no les tengo que poner notas más bajas. Bueno, estamos ocultando la realidad. No es real eso. Queremos que aprendan a aprender. ¿Quién no está de acuerdo en que queremos que aprendan a aprender? Todos. El alumno tiene que aprender a aprender, pero no nos olvidemos, también tiene que aprender. No solo aprender a aprender, tiene que aprender, además de aprender a aprender. Y para aprender algo necesitamos un saber previo, necesitamos filtros de toda la información de que puede disponer. Sin duda información, bueno, ¿cuánta hay de fácil acceso? Por suerte. Bueno, hay filtros que tenemos que ayudar a que el alumno pueda utilizar. Y algunos pedagogos dicen, bueno, pero esto de que tiene que aprender a aprender, en realidad es una frase que tiene poco contenido. Más bien es una frase hecha, que la repetimos como una verdad, pero en sí el contenido es escaso. Nosotros creemos como única que sí, que en realidad tenemos que ayudar a que el alumno aprenda a aprender, que pueda lograr autonomía, pero tenemos que ayudar a que tenga herramientas para hacerlo. Espontáneamente no lo va a lograr, sin duda. Y ya pasando a procesos de aprendizaje, hacer alguna mención a que hay algunos problemas, muchos de la educación, que son ajenos en realidad a la educación, pero que lo afectan muchísimo. El profesor Emiliano Garazo, La Costa de Oro, plantea en un artículo que salió hace muy poquito, algo que realmente a veces no prestamos atención, pero que es muy real. Él dice, la mayor tasa de deserción se da en las instituciones de contexto crítico y la gran mayoría está dada por las condiciones socioeconómicas en las que vive el estudiante. Los estudiantes que viven en modo supervivencia, es decir, que no saben cuándo van a comer y no saben si van a poder calentar sus cuerpos en día de invierno, obviamente no van a tener las condiciones necesarias para poder aprender. A veces asumimos como propias situaciones que vienen de afuera y que difícilmente podemos nosotros cambiar. Realmente el entorno sí que influye en los aprendizajes, por supuesto que influye, pero no asumir como nuestra responsabilidad aquello que no es nuestra responsabilidad. Ojalá podamos colaborar en cambiarlo, ojalá, pero hay cosas que son ajenas realmente al sistema educativo y excede a nuestras posibilidades. En la misma línea, una maestra muy contestataria, pero que realmente reflexiona muy bien, nos gustó mucho lo que plantea en un artículo lo siguiente, que está relacionado con lo que planteaba Galasso. Dice, quieren convencernos de que los aprendizajes insuficientes de los alumnos de sectores vulnerables no permiten la construcción de una sociedad justa, cuando en realidad es exactamente la inversa. La sociedad injusta, que vulnera sistemáticamente los derechos humanos de esos niños, impide que tengan mejores aprendizajes y que se desarrollen de acuerdo a sus capacidades, a pesar de los enormes esfuerzos de la mayoría de los educadores. Esta maestra valora el esfuerzo que hacen los educadores, la dedicación de los educadores, y plantea, bueno, pero hay puntos de partida tan complejos, pero tan complejos, que justamente están dejando fuera de la posibilidad de buenos aprendizajes a sectores importantes.
pero hay que tomar en cuenta que la situación no hay que mirarla al revés, no es que ellos impidan un buen desarrollo de la clase. Bueno, es que en realidad la sociedad les dificulta el poder justamente tener las actitudes, las posibilidades que nosotros desearíamos. A su vez, y ya voy dejando a Mónica, antes de que crea que me olvidé, que ella va a hablar también, eso sí, te voy a interrumpir muchas veces, así, voy a ser vengativo mal. No deberíamos confundir educación con entretenimiento. A los efectos, Bernard Charlot, un francés que ha estado en Uruguay varias veces, ha dado muy buenas conferencias, trabaja mucho en universidades de Buenos Aires también y de Porto Alegre, plantea, miren qué verdad increíble lo que plantea Charlot, observen lo que plantea Charlot. Dice, la razón de una escuela o centro educativo es la existencia de aprendizajes. Nos olvidamos a veces. Parece que esa no fuera la razón de ser. ¿Sí? La razón de ser del centro educativo es que haya aprendizajes. Para eso está el centro educativo. Y recordar además que nuestros liceos no son clubes sociales, no son clubes deportivos, no son espacios de entretenimiento, de recreación, son centros educativos. El alumno tiene que estar aprendiendo. Como tales, no pueden aspirar solamente a ser espacios para que los alumnos se sientan felices y evitarles frustraciones como deberán enfrentar en la vida en tantas oportunidades. Muchas veces se habla de que el alumno tiene que estar feliz en el centro educativo. Estoy de acuerdo, pero tiene que aprender. Tiene que aprender, tiene que mejorar. Si está en este nivel, tiene que pasar a este. Si está en este nivel, está muy contento, muy feliz y sigue en este nivel, bueno, la verdad, esto no es un centro educativo, es otra cosa. Será un centro social. Porque una vida sin frustraciones en realidad es una fantasía que resulta contraria a las experiencias reales de todas las personas. El alumno se frustra, qué horrible, y bueno, sí, se va a frustrar tantas veces en la vida, eso no es problema. Pero que todo sea entretenido, bueno, es irreal. Logremos que el alumno esté entretenido mientras está aprendiendo con aquellas formas de trabajo, aquellas metodologías, y que aprenda justamente sin interrumpir, pero interrumpiendo la profesora Franco sus frustraciones, que es verdad, que aprenda a manejar sus frustraciones. ¿Cómo va a tener tantas? Como tenemos tantas en la vida, todos nosotros tenemos frustraciones. Yo estoy deseando desde hace décadas conocer Islandia, nunca pude conocer Islandia. Bueno, tampoco me voy a pegar un tiro porque no puedo conocer Islandia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No puedo, se terminó la historia. Esa es la realidad. Y justamente, vinculado a esto, bueno, los centros educativos no confundir con lugares de entretenimiento, no todo lo que un alumno debe aprender resulta ameno y entretenido. Hay contenidos duros, importantes, valiosos, que el alumno tiene que aprender, aunque no sean muy motivadores, aunque no sean entretenidos. Y bueno, las tablas, multiplicar por 3, miren para qué puedo ayudar, para saber si con el dinero que tengo en el bolsillo, en lugar de un alfajor, puedo comprar 2 o 3. Bueno, no es poco, que voy a sacar la calculadora, voy a buscar celular, lo pongo en calculadora, hago la cuenta. No voy a poder hacer eso. En realidad, si sé multiplicar por 3, bueno, resuelve el problema si compro un alfajor, 2 o 3. No es poca cosa, es un aprendizaje que me va a servir para la vida. Hay con determinados saberes duros, pero formativos, que no pueden ni deben quedar excluidos de nuestros cursos. Todos sabemos que hay contenidos que no motivan a nadie, ni a un marciano. ¿Cuántos contenidos hay que realmente son así, imposible, potencial motivador nulo, ausente? Pero bueno, van a permitir seguir aprendiendo. Es lo que llamamos contenidos estructurantes. Van a permitir aprender otros contenidos que vienen. Y bueno, lo vamos a tener que abordar en el aula, aunque no motiven a nadie, porque sea misión imposible que motiven a alguien. En todo esto también quería mencionar, aquí hay una imagen de uno de los libros de Lurie que les recomiendo especialmente, realmente vale la pena leerlo, se llama La escuela no es un parque de atracciones, una defensa del conocimiento poderoso. Tiene muchos más, hay uno que se llama La escuela contra el mundo, el optimismo pedagógico es posible, excelente también. Se los recomiendo porque nos da
la posibilidad de una mirada o de miradas alternativas que es bueno tener en algún momento. Bueno, quería agregar algo más, pero en realidad vamos a dejar a Mónica porque en algún momento tiene que hablar. Bueno, adelante. Ahora, no sé si sí, también. Respecto a esto último que decía Manuel, de cuál es el objetivo de los centros educativos, si tenemos que entretener, contener a los estudiantes, que lamentablemente viene siendo una parte, la contención, hacemos mucho más que lo que un profesor tendría que hacer muchas veces, porque las instituciones educativas han asumido ese rol. Cuando nosotros intentamos cumplir con nuestro rol real, muchas veces los alumnos nos dicen, no, pero vamos a hacer algo entretenido, algo, no, vamos a hacer algo divertido, porque sí, claro, química, acá, y ahora hay que escribir, y ahora bueno, yo lo he dicho más de una vez, y quienes han sido mis alumnos en el IPA quizás ya me escucharon, es decir, bueno, afuera, en el escudo, dice liceo número tanto, colegio fulano de tal, no dice club. Si dice club, yo vengo y preparo otra cosa, veo si me sale par de manos y ¿qué hacemos? Pero por ahora, mientras siga diciendo liceo, vamos a trabajar para que ustedes aprendan. Tratar de pasarla bien, por supuesto, pero para que aprendan. Y las neurociencias y la neuroeducación hacen aportes. Hay un desarrollo bastante vertiginoso de las neurociencias. No vamos a aburrirlos con nombres de está al máximo. A ver ahora. Sí, este funciona mejor. Hacen aportes continuados, como yo decía, no nos vamos a estar aturdiendo con nombres de la región cerebral, pasa tal cosa, pasa tal otra, pero sí tener presente que hay una cantidad de aportes recientes que, pensando y valorando los contenidos en una medida justa, nos brindan las neurociencias que generan saberes, se generan evidencias sobre los procesos de aprendizaje, pero a su vez los procesos de enseñanza y de aprendizaje validan esas evidencias que las neurociencias encuentran, ¿no? Entonces hay un flujo de información entre las disciplinas, las neurociencias y los procesos educativos continuo, ¿no? Y tenemos presente que desde el punto de vista de las neurociencias, aprender implica, en primer lugar, un compromiso de quien aprende desde lo cognitivo. Hay algún lugar que hay interferencia. Desde lo cognitivo de quien aprende. Por eso es que, por ejemplo, estos colegios de gestión privada, de fundaciones, etcétera, logran mejores resultados que el liceo público de a la vuelta, como pasa con el 69 y el jubilar, porque lo primero que hace la institución es un acuerdo con la familia, porque también hay un compromiso de la familia, que va a ocuparse del seguimiento del estudiante, que van a asistir a las reuniones de padres, que van a acompañar los procesos de los estudiantes, que no es lo que les sucede a los que están a la vuelta. Entonces, ya que haya un compromiso, y por supuesto que tiene que haber un compromiso de parte del docente, si no, ¿para qué estamos, no? Pero eso las neurociencias nos dicen es fundamental, la actitud con la cual el que aprende o el que va a aprender enfrenta las situaciones. Por otro lado, implica construcción propia, porque yo puedo presentarle lo mejor, pero si el alumno no pone de sí y no hay, ahora vamos a ver, nuevas conexiones cerebrales, no va a haber aprendizaje. Y a su vez tiene que haber consolidación. Y vamos a ver ahora enseguida a qué nos lleva esto de la consolidación. Las neurociencias nos dicen, bueno,
las formas de, los seres humanos tenemos 86.000 millones de neuronas, más o menos, que tienen ciertas conexiones, y la cantidad de conexiones, de sinapsis que se establecen y las comunicaciones por impulsos eléctricos dependen de la estimulación, ¿no? Cualquiera que tenga hijos sabe, habrá leído algún de estos manuales de estimulación, mover las piernas, hacerle así, poner el móvil de tal color y después a la semana cambiar el móvil y todo eso, ¿no? Que estimula la generación de impulsos eléctricos y de sinapsis entre las neuronas y que provoca nuevas relaciones neuronales, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando hay aprendizaje. Entonces, se establece una situación que se llama de potenciación a largo plazo cuando yo refuerzo y empleo conocimientos que están establecidos en apreté el botón equivocado. Bueno. Franco no logró aprender. Quería marcar quería usar y no pude. Mis redes neuronales no me lo permitieron. Una potenciación a largo plazo que se pierde si no se refuerza. Y concretamente, por ejemplo, a mí me pasó en este último tiempo. Yo había estudiado guitarra desde los 9 hasta los 19 años, guitarra clásica. Tocaba bastante bien, ¿no? Y bueno, eventualmente después seguí tocando como hasta los 24, 25 años, no formalmente. Y después de a poco, claro, uno se va concentrando en ciertas cosas, y ahora, desarmando la casa de mi madre, aparecieron montones de partituras, y me pasó de ver las partituras y decir, ¿qué es esto? Es como si estuviera viendo una hoja en chino, porque no sería capaz de leer una partitura 25 o 30 años después de la última vez que toqué. Quizás si tocara una guitarra haría algún movimiento mecánicamente, pero nada más. Bueno, pero te voy a decir algo con respecto a eso. Es que ahora Yo compañera de conservatorio, ¿verdad? Que yo te mostré, sí. Yo siempre seguí tocando, nunca dejé de tocar. Claro. Por eso lo conservo. Por eso ocurre también, así como hay en tu caso, claro, en tu caso hay una potenciación a largo plazo, en el mío hay una depresión a largo plazo, porque aquellas conexiones neuronales que no se vuelven a utilizar se van perdiendo, ¿no? Y eso a veces es una ventaja, vamos a ver ahora después por qué, pero muchas veces hace que el aprendizaje se reduzca, ¿no? Por otra parte, hay una serie de neurotransmisores, hay mucha luz y no se ve muy bien, hay muchos neurotransmisores que actúan en las conexiones neuronales. Concretamente señalamos la dopamina, que es un acelerador natural del aprendizaje, que se vincula también con el amor propio y la autoestima, algo que nuestros alumnos muchas veces no poseen. Y no lo poseen porque se frustran, porque les va mal, y porque desde el sistema educativo y desde las familias muchas veces se le está diciendo, no, vos con esto no podés, y vienen los padres y te lo dicen a ti, no, miren, mi hijo no le da, no se preocupe, ¿no? Como diciendo, ¿qué vas a hacer? Imaginen cómo enfrenta un chico una clase de química, si desde su familia, o si él mismo cree que no va a poder aprender nunca, si cree que no puede aprender. Y además, también la serotonina relacionada con la atención y con la memoria. Y no hay que olvidar que, además de lo que decía Manuel, de la diferencia de los contextos, hay una relación también de la producción de estos neurotransmisores con la alimentación. Entonces, bárbaro, la escuela, el sistema educativo o quien sea, o la olla popular, se encarga de que el chico tenga una alimentación básica, pero donde faltan algunos nutrientes que son precursores de estos neurotransmisores. Entonces no es solo, bueno, que coma arroz, un guiso todos los días, sino que tenga aquellas sustancias, en el fondo, esenciales para la producción de neurotransmisores. Entonces, un poco como decía Martín el otro día,
nosotros aspiramos a que la información se transforme en conocimiento, ¿no? Información, los chicos hoy acceden a mucha más información de la que accedemos nosotros, porque además dedican mucho más tiempo a navegar en las redes, a mirar todo lo que hay por ahí, pero se necesita, hay una serie de filtros y pasa primero a la memoria de trabajo. Y nosotros aspiramos que eso sea conocimiento y que sea parte de la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Esta memoria de trabajo acumula, es capaz de retener muy pocos datos. Y nosotros en la clase bombardeamos a los que en 40 minutos le decimos, porque además estamos apurados, porque queremos cumplir con el programa y porque para hoy planificamos esto y esto y no llego. Entonces le embuto cosas y más de 4 o 5 datos y en un periodo corto no se pueden asimilar. Entonces, por otro lado, como decía Manuel hoy, nosotros tenemos que trabajar con 2 herramientas que son captar la atención, que va a ser por un tiempo muy corto. Tradicionalmente se ha estudiado que a qué hora se atiende más, que a qué hora se atiende menos, que si comiste, que si te viene la marea alcalina, que si no sé cuánto, pero más allá de eso, que haya estímulos potencialmente atractivos, que además sabemos que nos van a atraer a todos por igual, y que exista una motivación. Y lo más deseable es lograr que el propio aprendizaje se convierta en motivación. Es lamentable a veces en las salas de profesores, como Manuel algo mencionó, dicen, ay, porque los alumnos no aprenden, porque los alumnos no... Yo he dicho también a mis alumnos, no escuchen lo que se dice en la sala de profesores, porque si yo pongo toda la responsabilidad del alumno, ¿qué me queda para mí? Y bueno, y si motivarlo significa hacer determinadas cosas que yo no pensaba en principio, tendré que ver cómo lo logro. Pero además, la otra forma de lograr que de la memoria de trabajo la información pase a la memoria a largo plazo transformándose en conocimiento es realizar actividades de ejercitación. Y esto es algo que se... ¡Ay! ¡Qué barbaridad, qué conductista! Repetir siempre lo mismo, qué horrible. No, siempre lo mismo no. Pero reforzar el conocimiento, volver con otro ejemplo, volver de manera espiralizada, porque espiralizado no es espiralizado en un plano, es espiralizado, subiendo. Y a veces pasa incluso en los contenidos curriculares, por ejemplo, el ciclo del agua en la escuela, en el nivel del ciclo del agua. Después en primero de geografía ve de nuevo el ciclo del agua. Después venimos nosotros en tercero, cuarto, y dale con el ciclo del agua de nuevo. Bueno, no, hablemos de... Estás bárbaro, quiero hablar del ciclo del agua, pero estoy en cuarto año. Yo hablo de otra parte del ciclo del agua, de otra cosa. Tengo que aportar más. Y hay que tener en cuenta, entonces, que hay una cuota de responsabilidad del docente que consiste en varias, nosotros acá vamos a enumerar algunos solamente, en seleccionar contenidos que sean relevantes, pero presentarlos como relevantes, ¿no? Para que atraigan la atención y la motivación del alumno se genere. No, Sí. Franco, quería hacer una Con todo pequeña gusto. introducción. No, la que sabe neurociencia soy yo y él que sabía la otra parte. No es así, sabemos los dos de la vez. No, recordar también, que está vinculado a esto, que a veces tenemos una frase sin significado ninguno, que decimos, el centro es el alumno. Ah, el centro es el alumno. Entonces, ¿qué cantidad de centros que tenemos? Porque Mariana es el centro en la clase, pero Pedro es el centro, pero Analía es el centro, pero Juan Raúl es el centro, pero Marianita es el centro. Bueno, hay muchos centros. En realidad, cuando estamos diciendo el centro es el alumno, nos estamos refiriendo a los procesos de aprendizaje de cada alumno. Y es verdad, el centro es el alumno en referencia al aprendizaje de cada alumno. El centro es el docente porque es el que plantea cuál es la temática, la modalidad de trabajo, la forma. Hay muchos centros. Decir mi postura es el centro es el alumno no tiene significado. Es otra de las tantas frases huecas que hay. Es el centro en algunas cosas. Hay otros centros. El docente también es centro, con la selección que hace, ¿no? O sea que tener cuidado, hay que derribar un montón de frases
que no tienen significado si realmente no se lo damos nosotros al significado. Perdón, Franco. Bueno. No. Promover, por otro lado, promover actividades genuinas en periodos cortos donde haya una actividad cognitiva. Nosotros cuando diseñamos una clase generalmente vamos al revés de lo que habría que hacer. En vez de pensar primero qué queremos que aprendan, qué objetivos tenemos, pensamos qué vamos a hacer. Pero cuando pensamos la actividad, difícilmente pensemos qué proceso cognitivo pone en juego o tiene que poner en juego el estudiante, si tiene que sintetizar, si tiene que analizar, si tiene que argumentar, qué es lo que tendríamos que ver, ¿no? Además del contenido químico propiamente de la actividad. Actividades con bajos niveles de estrés, y a nosotros nos esmeramos fundamentalmente en generar estrés en las situaciones de evaluación. Entonces a los chicos les va peor, ¿no? Pero también ellos demandan, cuando uno le dice a los alumnos, no, yo estoy evaluando todo el tiempo, entonces vamos a hacer una actividad escrita, sí, cómo no, porque hay que ver cómo escriben ustedes, hemos estado trabajando en eso. Bueno, no, pero ¿y cómo? Y como que buscan ponerse nervioso para el escrito, pensando que eso va a ser la tabla de salvación, ¿no? Entonces ahí viene la frustración si en esa instancia te va mal, ¿no? O, te dicen, igual vamos a hacer un escrito. claro, y si uno dice, no, vamos a hacer, y yo he visto, por ejemplo, trabajos en proyectos y después le hacen el escrito del proyecto, no entendimos nada, ¿no? Nosotros no entendimos. Y los alumnos, les viene bárbaro, sí, hicimos el proyecto, ahora hacemos el escrito del proyecto, no es eso. O cuando necesitas, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, bueno, muchachos, en el escrito vamos a trabajar en esto, y es como que te dan, como que ya me están diciendo. Bueno, a eso ayuda mucho yo uso por ejemplo tablas de especificación, entonces la leemos y digo, bueno, ¿ven? En esta unidad, ahora que terminamos, vamos a hacer, ¿cómo un escrito? Si toca bimensual, no me importa si es bimensual o reglamento, lo que sea me interesa. Vamos a hacer una actividad de evaluación y tú de esto tenés que saber hacer esto. Entonces, es jugar con las cartas a la vista, ¿no? Con las reglas de juego, no con las cartas a la vista, con las reglas de juego a la vista. Emplear estímulos variados y novedosos, que esto ahora las neurociencias nos lo están validando. Nosotros lo hacíamos intuitivamente, ¿no? Y aprender haciendo es importante, no enloquecer alumnos, no quiere decir eso, pero sino sabiendo el por qué y el para qué de lo que estamos haciendo. Y evitar la sobrecarga cognitiva, que ya intrínsecamente tiene la química y muchos conceptos químicos, que nosotros tenemos que buscar la habilidad de esos conceptos que son tan abstractos, tan complejos, simplificarlos, ¿no? Hacerlos accesibles, y la extrínseca que se genera en la situación de aula, y que cada uno conozca sus potencialidades y que confíe en ellas. Es decir, si yo dedicara la primera clase o la segunda a decir, tú puedes, tú, y tú, y tú, y tú, quizás nosotros cuando hacemos los diagnósticos además tratamos de encontrar todo lo que no saben hacer, no lo que saben hacer. Porque si yo encuentro que fulanito sabe tocar la guitarra, de repente encuentro por ahí una manera de llegar, de motivarlo y de, claro, no vamos a cantar todas las clases de química, pero bueno, de repente eso me sirve para algo. Entonces, este proceso de construcción, y hablamos de construcción a nivel de redes neuronales, o sea que puede también ocurrir por asociación, no sé qué, como decía Manuel hoy, ocurre con el conocimiento previo, y primeramente en la corteza media, el cerebro como que ve si lo nuevo se relaciona con algo de lo que ya tiene y después busca generar conexiones nuevas en la corteza lateral prefrontal y se generan nuevas conexiones neuronales. Entonces, nosotros tenemos distintas formas de lograr la estimulación. Por ejemplo, utilizar modalidades sensoriales diversas, el desvanecimiento de la concreción, que quiere decir ir cada vez de lo más concreto a lo más abstracto, de lo más simple a lo más complejo,
ahora encontramos en las neurociencias la justificación de cosas que hicimos intuitivamente toda la vida, ¿no? Algunos. Usar organizadores gráficos, hasta se me recomienda, por ejemplo, ciertos colores. Yo hice toda la vida los PowerPoint en fondo blanco y con azules, y ahora resulta que es mucho mejor el fondo negro, ¿no? Por eso hicimos en fondo negro, porque si no estaríamos yendo en contra de lo que aprendimos. Trabajar en la expresión oral y escrita, pero de manera deliberada. Nosotros le pedimos al alumno que escriba exclusivamente el día de la evaluación escrita. Y entonces diagnosticamos, si saben, no saben leer, no saben escribir, no entienden lo que leen, y venimos en la prueba y le ponemos los mismos tipos de preguntas. ¿Y cómo iba a aprender a escribir y a leer si en el medio? Ah, pero eso era de la escuela. No puede ser que, bueno, la realidad es que no saben leer y escribir. Si para la ciencia, nosotros tenemos que hacer algo. Y ahí tenemos puntos de encuentro con otras asignaturas. Y tener presente que las emociones de los educandos juegan un papel fundamental. También están las nuestras, pero las nuestras, cuando estamos dentro de la clase, tienen que quedar fuera, y de hecho quedan, porque cuando uno se mete en la clase, hasta ni se da cuenta si hace frío, si hace calor, no sé qué, porque está metido en eso. Bueno, tendríamos que tener presente que el alumno es muy difícil que abandone sus emociones. Entonces, logramos activar regiones sensorio-motoras con la ejercitación, y no hay otra forma. Y por eso es que nosotros, que somos producto de modelos transmisivos educativos, donde nos hacían repetir las cosas, yo sé partes cortas de la Ilíada, de la Divina Comedia, que las sigo sabiendo. Y sí, me dice, para mañana la parte tal que la tenés que saber. Y me la tenés que saber. Y la sigo sabiendo y no lo sé. Claro. Claro. Y además, tener presente que existen ciertas neuronas, denominadas neuronas espejo, que hacen que se produzca conocimiento por empatía, por imitación. Esto está validando el hecho de realizar actividades en equipos, actividades sociales, ¿no? Y todo contribuye a la consolidación. Entonces, la consolidación también logra que ciertos procesos que nosotros realizamos pasen a ser automáticos y liberen la memoria a largo plazo. Es como una computadora. Yo limpio el disco sin darme cuenta y dejo espacio para que ocurran nuevas relaciones neuronales, que use estrategias significativas, y el cerebro va evolucionando cuando es puesto a prueba. Entonces, claro, la ejercitación no quiere decir hacerle 20 ejercicios cambiando los números. Quiere decir, pongo una situación, después te pongo otra más desafiante, después te pongo otra más desafiante, de manera que el cerebro tenga la necesidad de superarse. Y un aspecto que no es nada menor es que parte de esa consolidación tiene lugar durante la etapa del sueño profundo. Y nuestros alumnos no duermen la cantidad suficiente de horas. Y no duermen la cantidad suficiente de horas respetando tampoco los ciclos circadianos. Porque teóricamente se duerme de noche y se está en vigilia de día. Y es más, de repente entre nosotros, y yo pregunto cuántos de nosotros dormimos 8 horas, bueno, los de la edad nuestra casi ninguno, 8 horas ya no duerme ninguno. Pero de ustedes, ¿cuántos duermen 8 horas? Levanten la mano. Los alumnos deberían dormir entre 8 y 9. Bien, una que está cumpliendo va a lograr neurológicamente un mejor resultado. La realidad es que dormimos menos, y también he sabido la incidencia que tiene el uso de pantallas, de celulares, etcétera, antes del sueño, ¿no? Eso dificulta llegar al sueño profundo. Entonces, esta consolidación, nosotros habíamos encontrado esta imagen que también dice, ya leí todo sobre bicicletas y sigo sin poder andar en una. Claro, yo me puedo leer todo, pero si no practico, no puedo. Y el ideal sería llegar a lo que el doctor Astolfi, en otro orden, porque él lo plantea este concepto a partir del error, es llegar a una disponibilidad confortable.
Es decir, yo el conocimiento lo tengo y lo puedo usar y transferir a otros contextos. Entonces, ya terminamos. Los docentes tendríamos que diseñar estrategias de modo que el cerebro transforme esa información en conocimiento compatibles con estos mecanismos cerebrales que incluyan la sorpresa, la novedad, pero tampoco enloquecer a los alumnos porque ellos necesitan ciertas rutinas, pero no que siempre, bueno, ahora vamos a hacer esto, pues vamos a hacer esto, pues vamos a hacer esto, como siempre, ¿no? Teniendo en cuenta los intereses y que haya una predicción y una de tiempo positivo, ¿no? Estrategias que promuevan el trabajo en equipo, donde haya entonces producción de serotonina, satisfacción, integración, creatividad, que mejoren también la imaginación. Y el desafío es diseñar estrategias y evaluación que sean atractivas y que eso les resulte a ellos una satisfacción, ¿no? Y desarrollan así las competencias personales. Con una retroalimentación positiva. Estar atento a decirle, bien hoy, fulanito, viste que pudiste, ¿no? Eso para los alumnos es fundamental. Y pensar que el aprendizaje puede ser también un acto de felicidad y de esperanza. Y eso los primeros que tenemos que estar convencidos somos nosotros. Muchas gracias. Andrea, quizás convenga que venga ahora la conferencia de Mario, así no nos tenemos esperando, y si después si hay preguntas o algo, nosotros vamos a andar por acá, así que, ¿no? Me parece mejor, ¿no? Porque si está esperando.